El coronel Juan Domingo Perón fue uno de los inspiradores del GO y del movimiento militar que lo llevaría al poder. Por su influencia pudo haber ocupado cualquier ministerio o secretaría de Estado de vital importancia. Sin embargo, optó por el Departamento Nacional del Trabajo, un organismo casi inexistente, fiel reflejo de la escasa importancia que le daban los gobiernos conservadores a las cuestiones vinculadas a la política laboral. En octubre de 1943, Perón es designado secretario de Trabajo y Previsión. A partir de ese momento, comenzará su carrera política. Yo, en este día clásico de los trabajadores, prometo en nombre del gobierno que esa confianza no será defraudada. Convence a los dirigentes del gobierno militar de las ventajas de encarar un plan político basado en proponer una alianza de clases. Perón expondrá sus ideas decenas de veces ante militares y empresarios, insistiendo en que después de la guerra, la Argentina deberá aumentar el consumo porque, naturalmente, bajarán las ventas al exterior. El país contará con menos divisas para importar productos elaborados. Las conclusiones de Perón tenían mucho que ver con las ideas de Keynes, el economista inglés que inspiró a Roosevelt en un exitoso plan de recuperación de los Estados Unidos. Había que aumentar la producción y el consumo. Para que esto fuera posible, era necesario ayudar a los empresarios nacionales y aumentar los sueldos de los trabajadores. Perón propone una alianza entre los dueños de las fábricas y los obreros. Partía de la base de los intereses comunes que los unían. A ambos les interesaba aumentar la producción y que el Estado interviniera en beneficio de la industria. Y los patrones terminarían por aceptar un más alto nivel de sueldos que, en definitiva, recuperarían a través del aumento del consumo. En este plan, el rol del Estado era fundamental. Cumpliría un papel de árbitro supuestamente imparcial, invertiría en obras de infraestructura y se haría cargo de los servicios públicos para abaratar los costos. En lo político, el pensamiento de Perón era producto de múltiples influencias que iban del nacionalismo católico, el falangismo español y el fascismo hasta el socialismo. En sus discursos de 1944, Perón planteaba la necesidad de integrar al obrero al sistema como un consumidor y de esa manera alejarlo de la influencia revolucionaria. Hacía hincapié en la importancia de las políticas sociales de previsión. Fiel a sus principios, Perón desarrolló una intensa tarea desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, tendiente a captar la voluntad política de los trabajadores. Hizo aprobar decretos ley de vital importancia en el campo laboral. Tomará viejos proyectos de legisladores socialistas que nunca habían podido ser aprobados por estar esta corriente siempre en minoría en el Congreso y los hará aprobar con la facilidad que le dan los decretos ley del gobierno militar. Crea los tribunales laborales y propicia los convenios colectivos de trabajo para que obreros y patrones negocien las condiciones laborales y los salarios. Promulga leyes jubilatorias para todos los gremios. Decreta las vacaciones pagas y el aguinaldo. Reglamenta la jornada de 8 horas y se atreve a enfrentar el poder de los terratenientes sancionando un novedoso Estatuto del Peón, primera legislación protectora de los derechos del trabajador del campo. La intervención personal de Perón en la obtención de estas notables conquistas le permitió ganarse el apoyo de amplios sectores del movimiento obrero. Otros acusarán a Perón de demagogo y de intentar manipular al sindicalismo quitándole su histórica combatividad. A este último grupo, compuesto por los gremios socialistas y comunistas, Perón les responderá con persecuciones y creando sindicatos paralelos que contarán con importantes ventajas económicas y podrán brindar mejores servicios. El poder de Perón irá creciendo junto con su popularidad. En 1944, el general Farrell desplaza de la presidencia al general Ramírez
y nombra a Perón ministro de Guerra y vicepresidente. Sectores militares ven con preocupación la creciente influencia del coronel. También los partidos opositores se manifiestan en septiembre de 1945 en una imponente marcha de la Constitución y la Libertad. Son tantas las presiones que Perón es obligado a renunciar a principios de octubre. Lo detienen y lo trasladan a Martín García. Pero los sindicatos convocan a sus afiliados a concentrarse en la Plaza de Mayo para pedir la libertad y el regreso de Perón. La CGT convoca para el 18 de octubre, pero las bases presionan y la fecha se adelanta en un día. Otro sector de pueblo se vuelca sobre la ciudad a expresar sus demandas. Desde las primeras horas de la mañana llegan al centro grupos diversos y tienen todos un solo rumbo, la Plaza de Mayo. Ese día, el 17 de octubre de 1945, marcará el futuro político argentino. Miles de trabajadores provenientes del cordón industrial del Gran Buenos Aires se fueron acercando a la Plaza de Mayo vivando a Perón. Ocuparon la plaza decididos a no moverse hasta que Perón apareciera en los balcones de la Casa Rosada. En el gobierno cundió el desconcierto hasta que se decidió ceder a la presión popular. Por la noche, finalmente el coronel pudo estrenar su saludo con los brazos en alto. Contaría años más tarde que estaba tan desconcertado que pidió a los manifestantes que cantaran el himno para darle tiempo a pensar en el discurso. Perón se había impuesto y ya ocupaba un lugar destacado en la política nacional.